La guerra espiritual es un tema importante en la Biblia que nos revela la realidad de una batalla invisible que se libra en el ámbito espiritual. Esta guerra no se lleva a cabo con armas físicas, sino que implica una lucha contra las fuerzas espirituales del mal que se oponen al plan de Dios. En este estudio bíblico, exploraremos qué es la guerra espiritual, su naturaleza, las armas que tenemos a nuestra disposición y cómo podemos mantenernos firmes en medio de esta batalla. Primero. Definición de la guerra espiritual. La guerra espiritual se refiere a la batalla espiritual que tiene lugar entre las fuerzas del bien y del mal en el mundo invisible. Aunque no podemos ver directamente esta guerra, sus efectos se manifiestan en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La Biblia nos advierte sobre la realidad de esta guerra y nos exhorta a participar activamente en ella. Segundo. La naturaleza de la guerra espiritual. 1. Fuerzas espirituales del mal. Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí se nos revela que nuestra lucha no es contra personas físicas, sino contra poderes demoníacos que operan en el ámbito espiritual. 2. Objetivo de la guerra espiritual. El objetivo principal de la guerra espiritual es destruir el plan de Dios y obstaculizar el avance del reino de Dios en la tierra. Satanás y sus fuerzas buscan engañar, robar, matar y destruir todo lo que representa a Dios y su voluntad. Tercero. Las armas de nuestra guerra espiritual. 1. La palabra de Dios. Efesios 6:17 nos dice, tomad también el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada poderosa que podemos usar para vencer al enemigo. Debemos conocer y meditar en la palabra de Dios para usarla eficazmente en la guerra espiritual. 2. La oración. Efesios 6:18 nos insta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es un medio poderoso para comunicarnos con Dios y recibir su dirección y protección en medio de la guerra espiritual. A través de la oración, podemos resistir al enemigo y fortalecernos espiritualmente. 3. La fe. Primera de Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Dios y en su poder es crucial para resistir y vencer al enemigo en la guerra espiritual. Debemos confiar en que Dios es más poderoso que cualquier fuerza espiritual del mal. Cuarto. Manteniéndonos firmes en la guerra espiritual. 1. La armadura de Dios. Efesios 6:13-17 nos exhorta a ponernos la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos del Evangelio de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Al estar revestidos con la armadura de Dios, podemos mantenernos firmes en la batalla. 2. La obediencia a Dios. Santiago 4:7 nos dice, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La obediencia a Dios es esencial en la guerra espiritual. Al vivir en obediencia a su palabra, nos alineamos con su voluntad y nos fortalecemos para resistir al enemigo. 3. La comunión con otros creyentes. Hebreos 10:24-25 nos insta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. En la guerra espiritual, es importante mantenernos en comunión con otros creyentes, para recibir aliento mutuo, orar unos por otros y enfrentar juntos las batallas espirituales. Conclusión. La guerra espiritual es una realidad en la vida del creyente. Aunque no podemos verla físicamente, sus efectos son evidentes en el mundo que nos rodea. Sin embargo, no estamos indefensos,
ya que Dios nos ha provisto de las armas necesarias para resistir y vencer al enemigo. A través de la palabra de Dios, la oración, la fe, la obediencia y la comunión con otros creyentes, podemos mantenernos firmes y experimentar la victoria en la guerra espiritual. Que cada uno de nosotros se levante en esta batalla, confiando en el poder y la protección de Dios, y extendiendo su reino en la tierra. Así terminamos un nuevo estudio bíblico. No olvides suscribirte, compartir el video con algún familiar o amigo y dejar algún comentario para saber si te gusta este tipo de contenido. Bendiciones para todos.